Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro ciclo Prevención TV en su 11ª temporada en el aire. Hoy nos acompaña nuestro neurocirujano, neurointervencionista de referencia, el doctor Rolando Cárdenas, quien además es presidente de la Fundación ACB Vida. Y justamente en honor a esto, el tema que vamos a abordar con él hoy es accidente cerebrovascular. Luego de un breve corte, procedemos al programa. Bueno, tal cual lo hablamos en el primer bloque, tenemos el gusto de tener nuevamente con nosotros al doctor Rolando Cárdenas, que es un súper especialista en accidente cerebrovascular y obviamente que se dedica a resolver el problema del ACV en curso, que no todo el mundo lo hace, así que te agradecemos tu presencia. Sabemos que tenés muy poco tiempo, Rolando, que andás corriendo de un lado para el otro porque es una especialidad que los minutos y las horas cuentan, entonces sabemos que tenés un trajín muy importante, así que doble mérito el hecho de que te tengamos acá. Muchas gracias. No, como siempre, Javier, es para mí un placer estar acá, sobre todo porque venimos a charlar de algo en lo que vos y yo hemos estado mutuamente trabajando, en los lugares donde hemos podido comprometernos dentro de nuestra labor médica. Así que, bueno, estamos acá para que charlemos y obviamente, de la pero ACV. vos has sido un gran impulsor en todo lo que es el tema del ACV, de ponerlo a la sociedad en alerta de lo que representa el ACV, porque aparte los números así lo indican, que tiene una alta prevalencia el accidente cerebrovascular. Entonces, bueno, vamos a hacer una charla con el doctor. Lo primero que tienen que tener en claro los familiares es la observación de un paciente que está con problemas. Es decir, alguien de la familia que de repente puede ser mayor, puede ser alguien más joven, pero en general la edad influye para que estas cosas predominen un poco más que la gente más joven. Pero si usted nota que su familiar está, por ejemplo, se le torció la boca, tiene dificultades para hablar o para comunicarse y no puede expresarse adecuadamente, o un ojo tiende a cerrarse, que le cambia la estructura de la cara, la facie de la cara del paciente, es una facie no habitual, no encuentra, o sea, nosotros le hablamos al paciente y el paciente no nos responde de manera coherente. No debemos perder tiempo en ese caso y debemos tener una consulta urgente en un centro de emergencias donde lo evalúen y puedan determinar si el paciente está empezando a cursar un ACV. ¿Y por qué esto es importante? O sea, cuanto más temprano ustedes lleven a la consulta al paciente, más chances le dan para el tratamiento. No sé qué puedes aportar al respecto, Rolando, de eso. No, todo lo que has dicho es absolutamente correcto. El ataque cerebrovascular o accidente cerebrovascular o el ictus o la isquemia cerebral, que son diversas formas de presentación, de presentación. De nombrar el ataque cerebrovascular, se caracteriza en una parte porque una arteria se rompe o una arteria se tapa. Cuando una arteria se tapa, lo más importante que uno tiene que evaluar es la inmediatez del síntoma. Como cuando a la llave le cierran el grifo, entonces no hay más agua, no se ve el síntoma, inmediatamente no hay agua. Lo mismo pasa a nivel del cerebro, cuando una arteria se tapa, esa parte del cerebro que debería funcionar no funciona. Entonces, por eso la observación que haces es muy correcta, evaluar al paciente y mirarlo. Si estamos con un familiar y tiene síntomas que ahora los puedo relatar, mire, hay 5 casos que son gráficos. Había un paciente de la manera más irregular, como no se presenta generalmente el ACV. Lo estoy evaluando y lo evalúo, no le noto nada y me retiro y cuando regreso me doy cuenta que él me vuelve a saludar. Entonces, algo pasa, volví a salir y cuando vuelvo a entrar me vuelve a saludar. Claro. Me dice, hola doctor. O sea, entonces, es una conducta normal del paciente. Eso no ya es no normal. es normal, eso es una conducta que ya te llamó la atención. Me llamó la atención. Fíjense, esa es otra forma de presentación, ¿Y que no tiene nada que ver con la que comentamos al principio, ¿no es cierto? ¿Y qué pasaba con el muchacho? Tenía trastorno de la memoria.
de la memoria inmediata. Entonces se le olvidaba lo que había pasado minutos antes. Cuando le hacemos los estudios le encontramos que tenía un pequeño sangradito en el área parietal derecha. Trastorno de la memoria, una cosa impresionante, inmediata. Este muchacho era un ingeniero que perdió la memoria inmediata, tenía toda la memoria de antaño absolutamente conservada, pero lo reciente no. Claro, entonces lo reciente lo había perdido. Le empecé a preguntar, ¿y qué desayunó? No se acordaba que había desayunado. Le coloqué un texto para que leyera y leía el texto. Y cuando venía el segundo texto, ya no se acordaba que había leído en el primero. Muy complejo. Una persona que hablaba, caminaba, no tenía ningún trastorno que se le notara, pero tenía un trastorno de la memoria producto de un ataque cerebrovascular, de la ruptura de unas arterias pequeñitas, producto de una hipertensión arterial. Muchacho joven. Forma de presentación, una forma de presentación totalmente distinta, atípica a lo que vemos clásicamente, pero también existe y forma parte de los accidentes cerebrovasculares. Había otra chica que era jovencita, 18 años, porque el ACV le puede dar a cualquier persona. Por supuesto. Cualquier persona que tenga cerebro, que tenga sangre, que tenga arterias y venas, le puede dar un ataque cerebrovascular. Es decir, le puede dar desde un niño recién nacido hasta una persona anciana de 90, 100 años, porque todos ellos tienen esta estructura. Las causas son diferentes. Un familiar tenía un cuadro de... estaba bien cuando de pronto hace una dificultad para mover el brazo, la pierna y la cara del lado derecho. Esto generalmente cuando está del lado derecho tiene asociación con el lenguaje. Entonces no hablaba bien porque se le tapó la arteria en este lado. La persona era mayor, pléjico completamente. En general cuando el problema aparece o se manifiesta del lado derecho, es en el lado contralateral del cerebro donde está el problema. Porque el lado izquierdo gobierna el cuerpo del lado derecho, y el lado derecho del cerebro gobierna el cuerpo del lado izquierdo. Entonces, esta persona era hábil, era capaz, había sido periodista, había sido director de noticiero, era un tipo muy importante dentro del área de la comunicación y tuvo un trastorno del lenguaje. Y trastorno en mover su cuerpo del lado derecho y quedó en una silla de ruedas. Esta persona obviamente perdió toda la posibilidad laboral, dependía directamente de un familiar para que esté arriba, abajo. Este es otro tema muy, muy importante. Sí, los efectos del impacto en la familia de un paciente que tiene un ACV con secuelas importantes y que se le terminó la vida laboral. Sí, siempre. Fue muy complejo, sí, porque obviamente ya no podía ir a trabajar, su vida social también, quedó reducida a una silla de ruedas, vino un fenómeno de depresión, un fenómeno, obviamente, al verse en esa situación, y después tuvo que entrar en rehabilitación. Entonces, la parte derecha del cuerpo y el lenguaje estaban comprometidos porque una arteria del lado izquierdo se tapó y no se le pudo hacer nada en ese tiempo. O sea, ya tenemos 2 pacientes en donde no hemos podido hacer nada porque en su momento no estaban los elementos necesarios. Él, sin embargo, entró en rehabilitación durante mucho tiempo y logró reconstruir el lado izquierdo, porque el lado derecho no le funcionaba. Entonces pudo reconstruir su capacidad de pintar con la mano izquierda. Claro. La creatividad tenía, pero no generó una nueva habilidad. Generó una nueva habilidad de pintar, era derecho y empezó a pintar con la izquierda. Exactamente. La mano que estaba funcionando. Hizo todo un proceso para poder reconstruir. Por eso una de las premisas que digo yo en la fundación que nosotros hicimos hace varios años es: después del ACV hay vida, diferente, pero hay vida. Pero hay vida, obviamente. Este paciente logra hacer una rehabilitación y empezar a pintar con la mano izquierda y a recrear. De hecho, hicimos con él una serie de exposiciones de sus pinturas que no tenían nada que ver con el óleo que hizo inicialmente en su primera vida antes del ACV, y después en acuarela y al óleo, pero con una construcción totalmente diferente. Hubo otro paciente que fue muy interesante también, un paciente que tenía un aneurisma cerebral y que se produjo una isquemia a nivel frontal. Isquemia, no le llegaba sangre a la parte de adelante del cerebro,
entonces la región frontal. Y ahí está todo el dominio de las funciones ejecutivas. Y también está en relación con sus inhibiciones y demás. Entonces este paciente era un empresario, tenía un carácter terrible, un carácter muy fuerte. Muy fuerte. Dominaba el ambiente, dominaba la empresa, dominaba a los empleados, dominaba a su familia, los trataba con un carácter terrible, no puedo decir, pero ustedes imaginan lo que es el carácter fuerte en la Argentina con respecto a manejar una empresa o manejar un conglomerado de personas. Cuando le da el ataque cerebral y se le produce el infarto frontal, las funciones ejecutivas se alteraron. Y entonces esa persona que era mandona, que tenía carácter, que era fuerte, que gritaba, que ordenaba y que exigía que se hiciera lo suyo, entró en un mutismo aquinético. Mutismo aquinético significa estar quieto y callado, por decirlo de alguna manera para que la gente nos entienda. O sea que ese tipo cambió su vida. Completamente. Completamente. Movía los brazos, movía las piernas, hablaba, comentaba, pero tenía un mutismo aquinético. Y a nosotros, sí, Rolando, tenemos que ir a una breve pausa y vamos a continuar. Muy interesante lo que está contando, pero necesitamos una breve pausa y enseguida continuamos con el doctor Rolando Cárdenas. Bueno, volvemos del corte. Habíamos visto el paciente que había tenido su problema frontal, que le había hecho un cambio total de su personalidad, un tipo avallazante, y claro, a partir de la CBS, ese paciente no volvió a ser el mismo. En estas cuestiones hablábamos del mutismo aquinético, que el mutismo aquinético donde un tipo con funciones ejecutivas perdió la capacidad de tomar decisiones. Entonces la empresa ya no pudo ser más de él. Ya la empresa él terminó en un cargo muy limitado. En realidad todos los que pasan por una ACV tienen un cambio en su vida. En general sí. En general sí, y en general es para peor, no para mejor. Por lo tanto, si tenés algún caso más interesante, que esos ejemplos son importantes para la gente. Pero después te puedo decir que yo tuve también el ataque cerebrovascular transitorio, del cual quería terminar como los 5 casos para poder tener en cuenta esto, hablar precisamente de lo que el doctor quiere hablar. Yo quería mostrar una chiquita de 18 años con un ataque cerebrovascular, que era un amor completo, supremamente responsable, con una posibilidad de matrimonio pronto, en un ambiente de vida ejemplar y demás, y sufre un accidente cerebrovascular frontal y cambia totalmente ahí sí hay un cambio de personalidad, porque ya no es la misma persona. En el área frontal también está el centro de las inhibiciones. Entonces, en este caso no es una toma de decisiones, no es trastorno de las funciones ejecutivas, sino que hay un desborde de la personalidad con un comportamiento bastante complejo, donde se hace bastante indomable. Te cambiaron la persona. A lo que era la persona, dócil, amable. Cambió totalmente su personalidad. Con liberación de las inhibiciones en cuanto al comportamiento social. Claro. Entonces ya empezó a ser un poco más libre, liberal, libertina, no sé cómo decirle dentro de pero que no estaba dentro de los cánones sociales, con lo cual ocasionó, primero, que no pudiera volver a estudiar, que tuviera trabajos que cada vez eran más cortos y con una responsabilidad familiar bastante limitada. Entonces, tenemos varias formas, porque nuestro cerebro es un mapa en donde están todas las funciones del cerebro muy bien establecidas, ¿no?
el cerebro nuestro no es que funcione al 10%, funciona el 100%. Cada área de nuestro cerebro tiene un porqué, tiene un porqué. Para algo sí, para algo tiene que funcionar. Claro, entonces cuando la arteria se tapa, la función inmediatamente cesa. Entonces la característica del ataque cerebrovascular en estos casos que he mostrado es la presentación inmediata del síntoma, o dificultad por mover el brazo, la pierna, o trastorno para hablar, o ceguera en un ojo, que se puede dar. Otra paciente tuvo eso, solamente ceguera en un ojo, que se tapó la arteria oftálmica y le dificultó la visión, una acá adelante y la otra la cerebral posterior, en la arteria atrás que se la tapó y el centro de la visión está atrás, entonces lo único que tenía era dificultad para ver, ningún otro síntoma tenía. Entonces fíjense cómo la presentación es muy variada, pero la característica es, estando bien, el cuadro se presenta súbito. Ahora, el comportamiento de estas neuronas es como alguien que se mete a una pileta y va hacia la profundidad y se mete a mucha profundidad, después les cuesta subir y no tiene oxígeno para respirar. Entre más rápido le tome oxígeno, va a sobrevivir, pero si se mantiene mucho tiempo en el fondo, se va a ahogar. Esto le pasa a la neurona. Si la neurona, al estar tapada la arteria, no recibe oxígeno antes de las 3 horas, ya sufre mucho. A las 4 horas y media se muere, a las 6 horas se mueren más, y a medida que pasa el tiempo se mueren más. Más territorio, se va comprometiendo más territorio. Claro. Del original empieza a expandirse y el daño es mayor. Por lo tanto, es muy importante que ustedes, lo observacional de la familia, de los cambios tanto en la personalidad, en la parte física, caída del ojo, desviación de la comisura labial, todas esas cosas, esos detalles nos tienen que hacer pensar inmediatamente, esto no está bien, y ya pensar de subirla directamente en un taxi, subírsela en el auto y llevarla a un centro asistencial donde rápidamente puedan hacer un diagnóstico y actuar. ¿Por qué? Porque el tiempo es fundamental y ahora vamos a hablar del tiempo terapéutico que tenemos. Sí, es importante eso, es importante saber que cuando un síntoma de esto se presenta no hay que dudarlo, es preferible equivocarse. Preferible equivocarse. Hay que tomar, como dice el doctor, como dice Javier, hay que irse, tomárselo, o un taxi o llevar en el coche a un centro, pero no a la salita, no al hospital que no tenga nada. Hay que llevarlo inmediatamente a un centro de alta complejidad donde lo puedan tratar, que ustedes conozcan que es un centro de alta complejidad. Claro, previamente a eso, a que ocurra ese evento, uno ya tiene que tener en mente cuál es el lugar, por la cobertura médica que tengo y demás, cuál es el lugar de alta complejidad donde me pueden resolver el problema. Entonces directamente yo ya me dirijo a ese lugar, no pierdo el tiempo, no voy a una salita, a algún lugar que van a perder tiempo, directamente usted va al lugar de alta complejidad donde rápidamente van a estar en el tema y rápidamente van a actuar, porque los minutos cuentan muchísimo para que ese daño cerebral sea lo menos posible. Si el paciente pierde la conciencia es otra cosa. Si el paciente pierde la conciencia, a ella se necesita la asistencia de alguien especializado porque puede estar en un coma, necesitan intubarlo, necesitan darle primeros auxilios. En ese caso se llama una ambulancia, obviamente. En ese caso sí, porque es una situación donde ninguno puede resolver. Pero en el caso del ataque cerebral, donde es el adormecimiento de un brazo o de una pierna o de la cara, desviación de la cara hacia un lado, o habla mal, o tiene trastorno del comportamiento, o dificultad para ver, en ese mismo momento hay que llevarla urgente, muy rápido. Porque hay una cosa que se llama ventana terapéutica, que es en el momento en que usted sufre la oclusión de la arteria y el tiempo necesario para destapar la arteria sin que haya una lesión cerebral. Sin que quede una secuela importante. Sin que quede una secuela. Después se puede tratar, obviamente que se puede tratar, pero ya tenemos secuela. Entonces, lo importante es que la ventana terapéutica inicialmente fue de 3 horas, sigue siendo de 3 horas, que podemos alargarla para tratarlo hasta las 24 horas en algunos casos, pero generalmente estos pacientes que se tratan en un tiempo posterior quedan con algún tipo de secuelas. Y en este hemos avanzado mucho desde el punto de vista terapéutico. Perfecto, o sea que
a no dormirse cuando vemos al familiar con algún problemita. Ya tenemos en mente el lugar a donde lo vamos a trasladar, que sabemos que tiene la infraestructura, toda la alta complejidad para poder que lo vea un neurocirujano como el doctor, y rápidamente se detecte cuál es el problema y se actúe en consecuencia tratando de destapar esa arteria para restituir el flujo y que nuevamente ese territorio cerebral que se quedó sin flujo vuelva a recuperar el oxígeno que se transporta a través de la sangre. Hay dos formas de hacerlo. La una es dando una medicación que se da endovenosa, es específica y solamente se da en los sanatorios y en los hospitales, y tiene un tiempo específico para darlo. Antes de las 4:30 se debe dar este medicamento. Cuando pasó el tiempo, entonces ya la tecnología ha cambiado y hay muchas cosas interesantes para utilizar y hay muchos dispositivos. Entonces, por medio de un catéter se ingresa por la ingle, llega al cerebro, va al sitio donde está el trombo y se agarra y se saca. Se puede sacar a través de un stent, se puede sacar a través de un dispositivo mucho mayor o a través de una aspiración o combinar la aspiración con el stent, y hay muchas maneras de poder llegar hasta allí teniendo en cuenta otros estudios, pero para ello se necesita personal, médico, enfermeras y aparatología suficiente, que es la que no hay en muchos lugares. Claro, entonces esa falencia en cuanto a la aparatología y en la posibilidad de darle una resolución al tema completa, diagnóstico y tratamiento efectivo en el menor tiempo posible, todo eso depende de la observación de la familia en general. Cuando ustedes notan, en cambio, no duden y ya tienen que tener en mente a dónde lo van a trasladar inmediatamente, donde se le puede hacer el trombolítico, como dijo el doctor, que es la inyección esta que se le da, que trata de disolver si hay algún coágulo. A veces se logra y la mayoría de las veces no, y se sigue adelante con los estudios para determinar claramente cuál es la arteria comprometida y proceder, en un estudio que el doctor lo hace muy bien, retirar ese coágulo de esa arteria para restituir el flujo. Sí, en Argentina se trata muy poca gente, muy poca gente. Por eso nosotros, a través de la fundación que hice y en la cual me colaboraron mucha gente y cumplimos 13 años hace poco, nosotros estamos también fortaleciendo la idea, al igual que el Colegio Argentino de Neurointervencionismo, de la ley del ataque cerebrovascular. ¿Por qué? Porque necesitamos que las personas que sufren el ataque cerebrovascular sean atendidos en el mismo lugar donde le da el ACV, el ataque cerebral. Si usted visita a Salta y está en Salta, allá debe haber un lugar para poderlo atender. Seguramente lo hay. Y lo mismo en La Rioja, en Tucumán, en Neuquén, donde hay gente especializada también que existe para poder tratar el ataque cerebrovascular. Por eso estamos promoviendo la ley del ACV en la República Argentina. Creo que el concepto está claro y bueno, el tiempo es tirano, nos tenemos que ir a un corte y cerramos el programa. Bueno, llegamos hacia el final del programa de hoy, esperamos que les haya gustado. Le vamos a agradecer una vez más al doctor Rolando Cárdenas el tiempo y la deferencia de habernos acompañado en este programa. Estimado doctor, el gusto de estar por acá, y no me quiero ir sin antes comentarles que desde la Fundación ACV Vida, que presido desde hace 13 años, cumplimos 13 años ahora, estamos invitando a toda la gente que use nuestra aplicación, que es absolutamente gratuita, bajándolo por el Apple Store o Play Store, de esa manita verde que recibe y da para el botón de emergencia del ataque cerebrovascular. Bájenlo, le damos las instrucciones ahí mismo, está la instrucción por YouTube también, y los invitamos a que lo usen. El ataque cerebrovascular puede prevenirse, el ataque cerebrovascular es una emergencia y tiene tratamiento. Gracias, Rolando, muy amable, gracias por tu presencia y nos despedimos y los esperamos dentro de 7 días en una nueva edición de Prevención TV. Hasta entonces. Hasta entonces.